Facultad de Ciencias Políticas y Sociales presenta, en su propia voz, El debate de nuestro tiempo, un programa de análisis y reflexión de la agenda política y mediática de México y el mundo, con Marta Gloria Morales Garza, Marcela Ávila Egleton y Efraín Mendoza Zaragoza. Comenzamos. Buenos días, muchas gracias al auditorio, al equipo de TV UAC por permitirnos transmitir. Feliz año sobre todo porque esta es la primera transmisión en vivo de este programa. Lo saluda Marta Gloria Morales como la conductora en esta ocasión del programa y nos acompaña, bueno, les recuerdo que se pueden comunicar con nosotros para comentarios y preguntas al 192-1293 y mensajes de texto al 4423-221077. Les agradecemos muchísimo sus comentarios y hoy tenemos como invitado, y le agradezco de antemano, al doctor Bernardo García Camino, doctor de la Facultad de Filosofía docente e integrante de la Junta Directiva de la Unidad de Bioética de la propia Facultad de Filosofía. El doctor es doctor, licenciado y maestro en Derecho y especialista en materia constitucional y amparo. Muchísimas gracias, doctor Bernardo García Camino. Me da muchísimo gusto verlo. Igualmente, doctora. Muy feliz año para usted y para todo su auditorio. Es un gusto estar aquí con usted. De verdad me da mucho gusto verlo. Hacía muchísimo tiempo que no nos veíamos. Tuve que hacer el saludo formal, pero bueno, usted sabe que nos conocemos hace muchos años y de verdad me da mucho gusto porque el tema que vamos a tratar hoy, doctor, es un tema complejo. Es a propósito de este asunto mediático de la ministra de la Suprema Corte de Justicia, Yasmín Esquivel, que fue acusada de plagio de su tesis de licenciatura, y de la resolución de hace unos momentos, ayer, de la resolución de la Facultad de Derecho de revisar 4 tesis muy similares, dicen ellos. No se mencionó en la nota que hubiera un porcentaje de similitud, pero 4 tesis muy similares del mismo periodo de la ministra, y todas ellas habían sido o fueron asesoradas por la misma directora de tesis. En el caso de la Facultad de Derecho, lo que están haciendo es investigar el caso. Se formó una comisión, van a revisar, y la idea sería, si la maestra es responsable, pues cesarle sus derechos laborales. Sí, Este caso cundió el pánico, digamos, en términos mediáticos. Sin embargo, toca un tema que nos atañe a las universidades. A mí, en realidad, este caso ya ha sido bastante tratado en los medios. Lo que me interesa es cómo lo afrontamos las universidades públicas. Muchas gracias. En realidad es todo un tema y es bastante complejo. La primera idea tendríamos que verla en cuanto a las propias definiciones de lo que es un plagio, de la forma en que se hace y también cómo prevenirlo. Yo creo que lo malo sería pensar en solamente sancionarlo como una conducta posterior a cuando se realiza el hecho. Tendríamos que estar pensando cómo prevenirlo y la mejor forma de prevenirlo sería educando. En esta educación, y es algo en lo cual para este año probablemente estemos haciendo una investigación junto con la Universidad de Guadalajara, con la doctora Irene Córdoba, referida a cómo educamos en referencia a estos temas que son integridad científica e integridad académica. Veía hoy en la mañana, yo también en las noticias, que uno de los problemas es que la UNAM señala una responsabilidad hacia la directora de tesis, pero no está señalando nada respecto de la tesista. Y hay una corresponsabilidad y es una corresponsabilidad que tenemos que insistir. Sabemos que CONACYT no ha entrado tampoco al tema durante algún tiempo en los programas nacionales de posgrado de calidad. Hoy nada más en este programa, ahora que cambió de nombre, Programa Nacional de Posgrado, señaló cómo se iban a hacer en las universidades para prevenir el plagio de los alumnos, pero no es nada más de los alumnos, también intervienen los directores de tesis y la forma de poderlos conducir. Y en el mejor de los casos, los asesores de tesis, perdóname que te interrumpa, Bernardo, sí. En el mejor de los casos por omisión, digamos, déjame dejar el espacio ahí, pero me parece que en el caso de la doctora, es doctora imputada, en el caso específico del que no estamos hablando, pero estamos refiriendo, me parece que es algo más que omisión, ¿no? No, es que me parece... Eso es un dolo completo. Exacto. Es un dolo completo porque incluso es la misma tesis en diferentes campus de la propia UNAM.
Es decir, ella nunca se imaginó que iba a haber una posibilidad de cotejarlo, es pensar como si en una universidad, en un campus y en otro fueran a no saberse, y eso es todo un tema. Claro. Sí, es dolo, claramente dolo de parte de la maestra, y bueno, sin duda hay responsabilidad del alumno. Lo que aclaraba la UNAM, nada más para salvarla, es que, digamos, la maestra o la doctora tiene una plaza de tiempo completo en la Facultad de Derecho, pero las tesis que son puestas en cuestión, su originalidad, no son de la Facultad de Derecho de la UNAM, sino de las FES. Entonces, particularmente de la FES Aragón, y dice entonces que esa es responsabilidad de esa facultad y no de la Facultad de Derecho. Creo que se están aventando la pelotita porque el caso es un caso muy complicado, creo yo. No sé, ¿tú qué opinas? No, es muy complicado, y es que también tenemos que distinguir. Todo el mundo, cuando pensamos en plagio, pensamos en robo de ideas en esta situación. Pero no es solamente robo de ideas, es también un engaño, es una doble conducta. Te robo la idea, pero además te engaño diciendo que es mía. Y entonces ahí viene ese dolo. Y el hecho de este intento de arreglarlo en los primeros días del año para la votación de la Corte, diciendo ya prescribió porque la Procuraduría investigó, es una vacilada. Y además de eso, el decir que apareció una carta donde decía que el otro había plagiado es otra vacilada. Y creo que no estamos como para estas circunstancias, ¿no? A nivel país, esta forma de creernos, no sé cómo decirlo, pero nos entendemos, ¿no? Sí, sí, es que creo que la única forma de decirlo es usando palabras que no son correctas al aire. Entonces sí te entiendo perfecto, Bernardo. No me tientes, que luego me regañan. Así es. Yo creo que también hay otro problema. Tienes razón, yo creo que hay un problema de responsabilidad del tutor o del asesor, de responsabilidad del estudiante, que tampoco es que no entienda lo que está pasando, y de responsabilidad, perdóname que le agregue, de las instituciones, en una doble modalidad. Ni existe una clara legislación al respecto, por un lado, porque no lo existe en la UNAM y tampoco en la UAC, que es nuestra casa. Y también me parece que porque no estamos siendo educadores en el sentido más importante de la palabra. Pareciera que vamos a enseñarles contenidos de libros, pero no vamos a educar. Y el sentido de toda la educación es justamente otorgar procesos educativos que generen valores, consistencia ética y moral, por supuesto, además de conocimientos. Aquí a mí me gustaría tomar dos vertientes, ¿no? Podemos hablar de plagio académico y también de plagio científico, que la conducta es igual aunque los ámbitos son distintos. Y para mí lo más importante sería que estuviéramos formando y formando en una investigación desde los primeros niveles educativos, es decir, despertando un interés científico en México que no tenemos, por desgracia, y que eso lo vemos reflejado también en los indicadores país. Y también en la formación tendríamos que enseñar estos valores desde el momento en que empezamos a pedirle a nuestros estudiantes, y hablo de todos los niveles educativos, que investiguen algo. Y entonces, claro, yo entiendo que en primaria, cuando se va y se compra, no sé, la infografía de Madero, ahí vamos a tener una información y que se puede hacer. Pero tendríamos también que obviar en esos sentidos las citas. Pero posterior a ello tendríamos que estar formando a nuestros alumnos en el reconocimiento de la obra de otro en todos los niveles. Y la realidad es que no se está haciendo ni siquiera en los bachilleratos, ni tampoco a nivel universitario en licenciaturas, ni en maestrías, ni en posgrados. Por el otra parte es también esta enseñanza que tiene que ver en un país que podríamos determinar con corrupción institucional. Si estamos señalados en distintos índices internacionales como los últimos, los peores países en tema de corrupción, tenemos que entender que también puede trascender a otras instancias como es la educativa, como es también la de investigación. Y de esa forma tendríamos que pensar cómo prevenirlo para distinguir. Respecto a la legislación, en efecto, no hay a nivel UNAM, aunque, por ejemplo, en neurobiología, en Juriquilla, tiene un muy buen manual para integridad científica. Yo creo que es de los mejores. La UAC está trabajando en ello, en estos procesos de reforma universitaria ya se está viendo, y se está viendo también como una, perdón por el uso de la palabra, pero también me vas a entender muy bien, doctora, como una política
universitaria. Es decir, de nada sirve ponerlo en la legislación si no ponemos también las herramientas. Entonces, Claro. por eso la universidad determinó y decidió contratar el Turnitin, que es este Claro. software antiplagio que se puede utilizar. Entonces, si tenemos el Turnitin, los profesores lo deberíamos de estar utilizando porque es una licencia que se paga. Y entonces tendríamos que estarlo usando en los distintos trabajos. Hay cursos y está la herramienta antiplagio. En otras universidades yo he visto que las tesis son revisadas independientemente por instancias administrativas, es decir, con independencia de los directores de tesis o de los vocales o de los sínodos. La propia universidad revisa y pasa por el software antiplagio y ha determinado los porcentajes adecuados de coincidencia, que es diferente coincidencia que plagio. Y eso también es un tema que podríamos abundar. Sí, yo creo que aquí podríamos entrar en dos temas. Desafortunadamente, el programa es siempre demasiado corto para temas tan complejos, pero está todo el tema de la educación que medio has abordado, aunque siempre falta, y está el otro tema que es la propia definición de plagio. Un poco revisando materiales antes de venir, simplemente para saber algo para entrevistarte, resulta que el plagio va desde el plagio completo, o sea, tomo la tesis o el libro de otra persona, que ya ha habido casos, es alarmante, incluso en el Colegio de México, que fue el caso que nos sorprendió, digamos, recientemente, casi al inicio de este gobierno, que a mí me sorprendió muchísimo porque estamos hablando de una institución, además de que yo egresé de ahí, una institución de gran prestigio. En los rankings internacionales está ubicada en segundo o tercer lugar después de la UNAM. Es decir, estamos hablando de instituciones, tanto de la UNAM como del Colegio de México, de alto nivel de prestigio. Y ahí salió el caso de una tesis doctoral. Me impresioné muchísimo. Pero bueno, me parece que el tema es también la propia definición de plagio. En el caso de esa tesis que recuerdo, fue todo el libro, se lo copió. O sea, de a tiro. No entiendo cómo el asesor pudo pasar eso, porque quiero pensar que los asesores de tesis, cuando somos asesores de tesis, es porque sabemos el tema. O sea, no somos marcianos, tenemos que saber bastante sobre el tema. Entonces no puedo ser omiso a una copia, no digamos textual, ni siquiera de copia de ideas. Tendría uno que decir, oye, esto yo ya lo había leído antes, por lo menos, ¿no? Y empezar a buscar. Más allá, digamos, de los programas de software. Pero está desde el plagio, que yo combato con mis estudiantes en licenciatura, que es que copian los párrafos sin poner citas. Es decir, se apropian de una idea parcial, digamos, un par de párrafos, etcétera, pero que es plagio también. Es decir, estamos en esta tabla como de grados de plagio. Incluso el parafraseo que muchas personas defienden, veo un párrafo, le voy cambiando palabras, creyendo que de esa forma desarmo la idea de no citar para que no se vea que estoy citando continuamente a una misma obra que uso como base. En efecto, hay distintas graduaciones de plagio. Hemos tenido en los últimos años, no solo el que usted refiere, sino también en noviembre tuvimos otro también del Colegio de México, de un profesor que plagia a uno de los estudiantes, la tesis de los estudiantes. Sí, claro. Tuvimos también el caso del director del CIDE, en donde se determinó por la Junta de Gobierno que había cometido plagio, pero no se le sancionó porque no se reunió el quórum. Y también tenemos el caso del fiscal general de la República, en donde se determinó plagio de alguno de los libros y que CONACYT lo desestimó. La queja presentada por 132 investigadores diciendo que no tenían un interés y que los plagiados supuestamente ya habían muerto y por lo tanto no se podrían defender. Entonces sí tenemos problemas conceptuales en México, problemas de definición, porque hay quien lo toma desde el robo de algunas frases hasta el robo de la misma idea. Entonces sí tenemos un problema definiendo, que no es un problema nada más exclusivo de México, esto es un problema a nivel mundial. Y que por eso es interesante que cada una de las universidades vaya forjando cuál es su concepto. Y en este concepto se sepa con toda claridad qué es lo que se debe de hacer. Cuando yo yo creo que el uso de este programa, de este software que tú refieres, que ahora se está utilizando en la universidad, yo creo que debería ser un uso obligatorio. Sí. Y que tendría que pasar por una comisión responsable de eso para todas las tesis. En el caso de la UAC, que tenemos 9 vías distintas de titulación. 11. El número de tesis de licenciatura, me refiero, por supuesto, no es tan grande como en el caso de la UNAM, que es la única vía de titulación. Ahí
pues no me imagino la monstruosidad del trabajo al que estamos refiriendo, y más con tesis de hace 35 años. Yo creo que si se hiciera una comisión que revisara las tesis de hace 35 años, nos vamos a ir para atrás. Sí. Pero yo creo que en el caso de la UAC tendría que ser obligatorio. Sí, y volverlo obligatorio no solo en las tesis, sino también en tesinas o también en trabajos finales en determinadas materias. Y Claro. lo tendríamos que pensar no solo en licenciatura, también en programas Sí, de claro. maestría y de doctorado, y convertirlo en una política institucional que sea la constante y que no sea la excepción. Porque ahí tenemos las herramientas, por eso hablaba yo de una política, porque vamos dando las herramientas para que se pueda prevenir. Lo segundo es capacitación. Y ese Claro. es uno de los temas que tendríamos que estar pensando probablemente, como lo quieran determinar, o como propedéutico de ingreso a las maestrías, o como materia obligada en los seminarios de investigación en los doctorados. En los doctorados estamos formando a nuestros futuros investigadores y tendríamos que enseñarles tanto integridad científica como ética de la investigación. Y eso es uno de los puntos constantes que se ha insistido desde la unidad de bioética al respecto, ¿no? Para poder capacitar en este tema. A lo mejor podría ser un buen instrumento el diseño de un programa general, a lo mejor por niveles, no sé, que pudiera ser atendido por cualquiera de nosotros, pero que hubiera un programa estructurado desde la universidad y aprobado, de bioética o sobre todo integridad científica. Hay una parte que estás omitiendo y que lo dijiste al principio y me parece importante, que este curso tenga también este asunto del deseo de investigar. Es decir, el tema de copiar está asociado a que tengo que cumplir un requisito que no me interesa porque yo ya sé todo, ¿no? Entonces, pues es nada más un requisito, pero no es un requisito, es justamente el espíritu de la investigación que nos hace falta en todo el país, pero que debería estar presente al menos en las universidades. Hay un documento de la Universidad de Barcelona que describe cuáles son las causas por las cuales un científico puede cometer estas faltas de integridad, y uno de los factores es esta presión institucional por cumplir resultados y también una serie de incentivos. En México es claro que el Sistema Nacional de Investigadores muchas veces premia por número de publicaciones sin necesariamente irse al contenido al fondo. Y entonces hay una forma de hacer ciencia que tiene que ver con el cumplimiento de ciertos estándares más que con una idea de generación o de divulgación de conocimiento. Y eso es un problema que tendríamos también que pensar o que revisar. Claro, Y es una razón. forma en la cual no estamos nosotros concibiendo, y perdón, la forma en que enseñamos ciencias en primaria debería de ser con una idea de despertar, no solo ciencias naturales, sino ciencias sociales. Ciencias. Despertar, claro, toda estas ansias de las personas. Uno de los temas que a mí me preocupa mucho es que en redes sociales se ha manejado el que ya las tesis no son efectivas, que ya deberíamos de quitar las tesis como una forma de titulación, que ya están obsoletas. Y yo estoy completamente en contra de esa idea. Yo entiendo que no debe ser la única forma, probablemente lo decía la doctora Córdoba en Guadalajara, una de las formas en las cuales sea más oportuno es prácticas profesionales y un reporte, porque en licenciatura al menos estamos educando para ello, para trabajar, entonces un reporte de práctica profesional pudiera ser, pero eso no hay que cerrar la puerta a aquel que quiera dedicarse a la investigación pueda hacerlo a través de tesis. Yo creo que es una vía correcta y adecuada. Y después de eso, los artículos en revistas los hemos visto, nada más que en los artículos de revista continuamente pasan por revisiones de esta índole, y ahí ha cambiado. Lo otro que quería mencionar yo de la herramienta es que implica, como toda herramienta, un criterio. Es decir, no es nada más la echo andar y queda, porque ahí me va a dar una coincidencia, y creo que la coincidencia la podríamos también explicar en cada una de las facultades. Si es filosofía y la licenciatura es en historia, probablemente la coincidencia tenga que ser mucho más grande que si fuera en filosofía. La maestría en historia tiene que bajar el grado de coincidencia, y en doctorado obviamente buscar esta parte inédita o esta parte de creación y de generación, pero en licenciatura podemos pensar y estar de acuerdo en ciertos grados de coincidencia. Sí, claro. Sobre todo en las tesis duras de doctorado, donde requieren un estado de la cuestión muy amplio, un poco para posicionar la hipótesis y la resultante de la hipótesis, pues sí, podría ser. Yo creo que también hay un tema que genera incentivos para el plagio, que es
que no hay sanciones, Bernardo. Yo sé que en tu postura, y la comparto, hay que prevenir y no sancionar. Sin embargo, me parece que la sanción resulta fundamental porque de otra forma se convierte en un incentivo para seguir brincándose la norma. Claro, la impunidad, yo no estoy a favor de la impunidad, pero no estoy de acuerdo en sancionar sin antes prevenir. Sí, estoy de acuerdo. Mi figura es primero te formo y ya después ya no hay margen a decir no sabía. Esa es mi idea de formar. Ahora, Claro. Lo que suele suceder, y yo creo que aquí este es el tema en el que en México deberíamos de cambiarlo, es que siempre pensamos en que se termina afectando a la institución y entonces preferimos lavar la ropa sucia en casa en vez de hacerlo público y hacerlo notorio. Ha habido muchos casos también previos en la UNAM y previos en la historia de México en donde, si lo vemos en los medios, han sido 7, 8 casos nada más, lo cual es imposible de pensar contra un retraction watch en donde en la ciencia en Estados Unidos el año pasado hubo más de 65,000 artículos retractados, ¿no? Entonces, tendríamos que estar pensando en cómo se hace la ciencia y de qué sirve la ciencia y para qué se prepara la ciencia en México. Y generarlo de esta manera en una idea sí de sanción y sí de castigo para que no se pueda seguir. Y es todo un tema del prestigio que atañe al investigador, que es lo que no se suele pensar, afecta al investigador, afecta al programa, a la facultad, a la universidad y al mismo entorno social. Y eso es lo que tendríamos que estar conscientes los que hacemos investigación para tratar de evitar estas malas prácticas. Sí, tienes razón. Desafortunadamente nos están marcando que el reloj se acerca a término. Bernardo, muchísimas gracias por acompañarnos. Yo quisiera que cerraras el programa diciendo, así como en grandes rasgos, ¿qué está haciendo la UAC y para cuándo? Sí, la UAC está haciendo, y creo que los pasos han sido muy buenos. Uno es la contratación del software, esta adquisición y este manejo y capacitación. La segunda es la incorporación en esta adecuación normativa que tiene de criterios de integridad científica, pero también de integridad académica, para distinguir dos planos de actuación, y que una vez que esté establecido va a tener que haber una comisión adecuada que no necesariamente sea la Comisión de Honor y Justicia, sino que sea alguien que se preste a oír y que se preste muy bien a escuchar las denuncias que puedan ser anónimas y que hacer las investigaciones. Ya en el PIDE de este año, en el Programa Institucional de Desarrollo de este periodo, ya está establecido estos temas de integridad científica también en cuanto a capacitación. Yo creo que los pasos han sido constantes en esta administración, tendientes a buscarlo y a obtenerlo. Yo creo que esa es una buena pauta, sobre todo por el entorno nacional. Para mí, en estos tiempos de falta o carencia de valores, de descrédito, de recorte presupuestal, para mí es toral que las universidades públicas se distingan respecto de las demás instituciones y que se crea la confianza necesaria que tiene que tener la educación y la ciencia en que se da en estas universidades públicas para todo el desarrollo nacional. Para mí es una parte toral porque es una parte también de la construcción del Estado de Derecho. Muchas gracias, doctor Bernardo García Camino. Me encantó tenerte en el programa y espero que se repita en algún momento para seguir hablando de este tema. Muchas gracias al auditorio y muchas gracias a todos los que trabajan en TV UAC. Y feliz año nuevamente. Gracias por acompañarnos en otra emisión más de En su propia voz. Hasta la próxima.